El silencio no es comunicativamente rentable. Manejar estratégicamente el decir oportuno y el silencio sí lo es. Hace unos instantes hemos empezado esta conversación y ustedes han visto mi rostro en un primer plano y no han escuchado mi voz. Es probable que ese silencio inicial les haya creado una sensación de zozobra, una sensación de malestar transitorio. Algunos hubieran querido seguramente adelantar los espacios y tiempos de esta conferencia. Eso nos sirve de ejemplo para graficar visualmente que los silencios también tenemos que aprender a manejarlos, porque son tan importantes como el propio decir. A veces en la comunicación política pensamos que todo es decir, y todo es decir al instante, reactivamente. En la comunicación política, justamente por el tema que vamos a tocar el día de hoy, bajo el manto de la comunicación estratégica, debemos aprender a manejar silencios y decires. ¿Qué es la comunicación estratégica? Como estamos viendo, decimos, la comunicación estratégica es una propuesta enactiva. Una propuesta enactiva de decodificación y codificación de signos. Aclaremos por lo pronto qué significa enactivo. Enactivo simplemente significa que la comunicación estratégica tiene que ser un organismo vivo, no un documento, no una serie de papeles que cumplimos con llenar para decir esto es lo que pretendemos hacer con la comunicación. No, la comunicación estratégica es una vivencia permanente y eso debemos tenerlo claro. Entonces decimos, la comunicación estratégica es una propuesta enactiva, entonces no son papeles, entonces no son solo documentos, sino es una vivencia de decodificación y codificación de signos. ¿Qué perseguimos? Influir y persuadir a las personas o a los grupos sociales. ¿Para qué? Para asegurar un posicionamiento personal o colectivo de determinadas ideas fuerza. Ideas fuerza que pretendemos vehiculizar hacia los receptores. Ideas fuerza que nos interesa vender. ¿Y para qué estas ideas fuerza? Estas ideas fuerza deberán generar acciones orientadas a determinados objetivos que nos hayamos trazado como individuos o colectividades. La comunicación estratégica entonces no es, subrayémoslo una vez más, no es un papel, no es un documento, no es, yo soy el gestor público y llamo a un comunicador para que diseñe un documento llamado comunicación estratégica y yo, gestor público, me desentiendo. No, señores, el gestor público tiene que involucrarse permanentemente, no solo en el diseño, sino en la realización de la comunicación estratégica, lo cual significa decodificar signos y codificar signos, estar permanentemente atento a esas tareas. Un comunicador eficaz no es solo entonces un codificador de signos, que es como normalmente lo entendemos, un codificador de mensajes, que es como normalmente lo entendemos. Un comunicador eficaz es con anterioridad un decodificador de signos, un lector de signos. Un comunicador eficaz debe ser capaz de leer allí donde otros no leen, para aprovechar ese acto de decodificación y tener pistas serias para codificar mensajes mucho más efectivos que aquellos mensajes codificados por personas que no leyeron lo que uno sí leyó. Atentos entonces a la lectura de signos, atentos entonces a la decodificación de signos, atentos a ver siempre lo que otros no ven. La comunicación estratégica es simultáneamente
un mapa de orientación de conductas. Hace un rato decíamos posicionamiento de ideas fuerza en un público objetivo, evidentemente. ¿Para qué tratamos de posicionar ideas fuerza? Para posicionar estas ideas y buscar acciones en torno a ellas. Entonces, la comunicación estratégica es un mapa de orientación de conductas. Nosotros, en realidad, al plantear una comunicación bajo el manto de la comunicación estratégica, lo que buscamos es justamente tener un mapa que pueda permitirnos no solamente que nos entiendan, no solamente que nos comprendan, sino aún predecir las conductas reactivas de los receptores. Eso significa que nuestro plan de comunicación estratégica no solamente apunta entonces a posicionar ideas, a lograr determinados objetivos y determinadas acciones, sino debe implicar esa comunicación estratégica, ese planeamiento de la comunicación estratégica, una predictibilidad de las conductas. Es decir, significa, si yo digo A, voy a crear tal o cual efecto en el receptor. Me tengo que anticipar a ese tal o cual efecto, tengo que preverlo. De lo contrario, la comunicación política puede fracasar. Entonces, recapitulemos esto. Hablar de comunicación estratégica significa hablar de posicionamiento de idea de fuerza, de condicionamiento de la acción. No tengamos temor a determinadas palabras. Hace un instante mencioné la palabra vender idea de fuerza. Hay gente que piensa que barbaridad, las ideas de fuerza en el mundo político no se venden. Utilizamos la palabra vender, porque de eso se trata. Es decir, vender no significa solamente plantearle a alguien un producto que va a ser remunerado económicamente. No, vender es posicionar idea de fuerza, por ejemplo. Tenemos que venderlas. Un periodista que no es leído no está vendiendo su producto. Y su trabajo no es hacer un texto bonito, su trabajo es que lo lean. Si no lo leen, no sirve, por líder de opinión que se llame. Entonces hablamos de posicionamiento de idea de fuerza y hablamos de condicionamiento de la acción. No le tengamos miedo tampoco a la palabra condicionamiento. Tenemos que condicionar los gestores públicos la acción, tenemos que preverla, la acción de los receptores. Entonces, obviamente, necesitamos comprender y predecir las conductas. Y esto constituye la esencia de la comunicación estratégica. Comprender y predecir conductas. Nos gusten o no nos gusten, tenemos que tomarlas en consideración. Todo esto significa decodificar antes de codificar, leer lo que otros no leen y decodificar después de codificar. Eso es imprescindible para saber qué está pasando allá afuera después de nuestros mensajes. Decodificar antes de codificar y codificar después de codificar hacen de la comunicación estratégica un organismo vivo. ¿Recuerdan la palabra en activo? Un organismo vivo y no un mero documento. Entonces, llegamos a la conclusión de que la comunicación estratégica es una herramienta esencial para la gestión corporativa, para la gestión institucional, para la gestión pública. Es evidente que la comunicación estratégica, lo hemos dicho, es una herramienta de gestión y es una herramienta de gestión indispensable para la comunicación política. Y habíamos dicho que la comunicación estratégica supone decodificar y supone codificar. ¿Sobre qué universo va a operar esta decodificación y esta codificación? Es evidente, lo están viendo ustedes en la imagen que tienen en pantalla. Es evidente que la comunicación estratégica se inserta en el mundo de la comunicación política, en un universo más amplio que la comunicación estratégica. La comunicación política se inserta en el discurso político. Recuerden, ya hemos antes aclarado que no es lo mismo comunicación política que discurso político. El discurso político es un todo, la comunicación política es una parte de ese todo. Y es evidente que la
comunicación política que se inserta en el discurso político se encuentran contextualizadas, uso la palabra contextualizadas, por la ideología nuestra y la de los demás. Entonces tenemos que leer nosotros una serie de capas que van desde lo ideológico, del discurso político, la comunicación política, y esas lecturas, esa decodificación, nos va a permitir llegar a la comunicación estratégica. La lectura de lo ideológico, la lectura del discurso político, la lectura de la comunicación política misma. Entonces, plantear la comunicación estratégica significa atender a todos estos universos que son indispensables de atender. Y es claro que al codificar nuestros mensajes tenemos que volver nuestra vista a esos universos que son imprescindibles para plantear una comunicación eficaz. Sabemos que el discurso político comprende no solamente los procesos comunicativos, comprende también los procesos transmisivos. Es decir, comprende la dimensión simbólica, intencional o no, intencional en el caso de los procesos comunicativos, no intencional en el caso de los procesos transmisivos. Y eso lo sabemos por las lecturas que hemos venido haciendo y por anteriores conferencias. Entonces, el discurso político comprende la dimensión simbólica, intencional o no, que adquieren tanto la realidad misma como el decir y quehacer de los actores sociales. Y así entendemos que... Borra. Regreso. Vamos a retomar esta misma... Esta misma. Sí, porque si no, mejor me voy a guiar más de ahí, más fácil, porque si no me voy y ¿sabes qué pasa? Puedo robar cosas que están después. Sí, voy a mejor atenderme un poco más a esto. Tenemos así que el discurso político comprende tanto los procesos transmisivos como los procesos comunicativos. Hablar de procesos transmisivos, ustedes lo han leído, lo hemos escuchado en otras conferencias, hemos tenido oportunidad de conversarlo ya. Hablar de procesos transmisivos significa hablar de procesos simbólicos que se dan en las sociedades con prescindencia de intencionalidades. Yo de repente no quiero decir algo en particular, pero ese algo se dice en las sociedades. Cuando yo entro a una ciudad y veo, por ejemplo, una serie de vendedores ambulantes, eso me dice cosas respecto a la autoridad. Me dice, por ejemplo, qué tan fuerte es la autoridad en aquella ciudad. Me dice cosas referentes al empleo en dicha ciudad o en dicha sociedad. En fin, entonces en la sociedad surgen una serie de informaciones que están vinculadas a procesos transmisivos, o sea, a signos que brotan aun cuando no se encuentre detrás una intencionalidad. Pero es claro que el discurso político también comprende los procesos comunicativos, o sea, toda aquella información que esté vinculada con la gestión pública constituye el discurso político, sea esta información proveniente de fuentes intencionales o proveniente de fuentes no intencionales. La comunicación política, y ahí sí hablamos de intencionalidad, siendo parte del discurso político, lo hemos dicho, sí presupone entonces intencionalidad. Hablar de comunicación política es aludir al conjunto de signos que un Estado, por lo pronto, un Estado, exporta a sus ciudadanos. ¿Para qué? Para instruir su conducta. Pero es claro que los partidos u organizaciones políticas también vehiculizan información a la gente con intencionalidad política, abierta y expresa. Eso también constituye el mundo de la comunicación política. Entonces, esta distinción es muy importante para que no pensemos, y lo hemos dicho antes, que la comunicación política opera en el aire, opera en abstracto y que basta nuestra buena voluntad de decir. No, hay que tener cuidado porque nuestra voluntad de decir tiene que estar precedida por una lectura de todos los signos
sociales, por la decodificación de signos a la cual aludíamos antes, para poder codificar mejor. La comunicación de las organizaciones políticas puede ser como discurso de gobierno. Bueno, si es que el partido o la organización política ha accedido al poder, institucionalizado o no institucionalizado, sea este nacional, regional o municipal, obviamente se plantea allí un tema de comunicación de la organización política como discurso de gobierno, que difiere evidentemente de otro tipo de comunicación que el movimiento político puede establecer con sus simpatizantes o no simpatizantes. B, como institución política en sí, como organización política en sí. Esta comunicación, es claro, lo sabemos todos, puede estar dirigida a la comunidad toda o a los propios adherentes o simpatizantes o miembros de la organización política. Y finalmente, hay una comunicación política que se establece estacionalmente, en época o periodo de elecciones. Y aquí vale la pena poner énfasis en algo que me parece muy importante: el factor de éxito. Dado que el objetivo de una organización política es alcanzar el poder, sea nacional, regional o local, debe concebir la comunicación política como un todo estratégico para garantizar que, cuando decimos todo estratégico, para comenzar, no estamos hablando entonces solo de estacionalidades, no estamos hablando solo de comunicarnos con nuestros simpatizantes, eso nos van a aplaudir de todas maneras. Nos interesa sistemáticamente llegar a todos, durante todo el tiempo. ¿Para qué? Para garantizar identidad institucional, para garantizar fidelidad y para garantizar imagen. Esos tres factores van a significar haber allanado el camino para alcanzar el poder. Y esto a veces lo perdemos de vista. No debemos comunicarnos solo cuando algo ocurre, no debemos comunicarnos solo reactivamente, debemos comunicarnos para posicionar ideas que garanticen identidad, fidelidad e imagen. Y entonces regresamos y nos encontramos con este curso, porque la comunicación estratégica necesariamente requiere de la semiótica, es decir, esta disciplina que ayuda a leer los signos y que hemos ido viendo a lo largo del curso, nos hace entender que las personas adscritas a distintas tecnologías de la información tienen diferentes modos de producir sentido. Un individuo oral no decodifica las mismas cosas que un individuo escribal. No solamente no decodifica las mismas cosas que un individuo escribal o que un individuo electronal, sino que las operaciones que producen sentido en el cerebro son diferentes. Entonces, necesitamos los aportes de la semiótica para trazar una comunicación estratégica importante, poderosa. Y necesitamos de las neurociencias, que nos dan pistas sobre el funcionamiento y el cableado cerebral. Un individuo adscrito a la tecnología de la palabra hablada no establece un cableado cerebral igual a aquel individuo que ha crecido al pie del libro. Solamente para decirlo con un ejemplo, cuando uno lee un libro, cuando uno vive en la cultura del libro, un libro tiene una carátula y una contracarátula. Empieza y termina. Eso va generando causalidades. Una cosa empieza y termina. Bueno, en la comunicación oral nada empieza, nada termina, todo fluye. Y lo mismo ocurre en la comunicación electronal. ¿Acaso las computadoras no están prendidas todo el día? ¿Acaso la gente que está metida en el mundo virtual, electoral,
no vive abierta a la recepción y emisión de mensajes permanentemente. Lo mismo ocurre en la oralidad. Entonces, semiótica y neurociencias son vitales. ¿Por qué? Porque nos van a dar principios científicos tanto para la decodificación de signos, o sea, para leer los signos sociales, como para la codificación de signos, sobre bases científicas, no sobre yo quiero, me parece, el color azul es bonito. Entonces, estos principios científicos para la codificación y decodificación son base fundamental para la comunicación estratégica. Recuerden que un principio epistemológico básico que estamos trabajando en este curso es el principio que nos dice que los signos no son lo que son, a pesar de nuestra voluntad, de nuestro querer, sino lo que parecen para los receptores, lo que parecen para aquellos a los cuales estamos dirigiendo nuestro mensaje. Yo puedo querer decir A, pero un individuo oral, un individuo escribal y un individuo electoral tal vez no entiendan mi A, o lo van a entender de manera distinta. Si no sé cómo es la cabeza de esas personas, mi signo corre el riesgo de ser desvirtuado en la decodificación. Creo que es claro, bastante claro, que la comunicación estratégica descontextualizada de la comunicación política y del discurso político carece de sentido. Y a veces incurrimos en ese tipo de error. Y entonces formulamos documentos bonitos, tal vez, llenos de gráficos, tal vez, pero que no son operativos, que no sirven. Documentos burocráticos y no herramientas de gestión. La comunicación estratégica es una herramienta vital para la gestión privada y, con mayor razón, pública. El gestor público que no acude a la comunicación estratégica está traicionando su tarea de político. Clave del éxito. Entonces, principio epistemológico de la semiótica pragmática y de las neurociencias. ¿Cuál es? Los signos no son lo que son, sino lo que parecen. Esto va en contra, evidentemente, de las ontologías. Esto va en contra de los esencialismos, pero es parte de la vida real de la comunicación. Moldear las percepciones es el objetivo teleológico final de la comunicación estratégica. No tengamos miedo en decirlo, no tengamos miedo en admitirlo. De eso se trata la comunicación estratégica, moldear percepciones. No tiene nada de malo, no es un pecado. El pecado sería que las percepciones que queremos moldear sean pecaminosas ellas. Ese sería un grave asunto. Comunicación estratégica endógena al interior de nuestras propias organizaciones, exógena hacia afuera de la organización. Si ustedes están desempeñando una función pública en un ministerio, bueno, pues habrá que aplicar la comunicación estratégica al interior de la propia organización. Si ustedes son miembros de un movimiento político, la comunicación estratégica al interior de la organización política. Eso es una comunicación estratégica endógena. Pero es evidente que no vivimos en el aire, no vivimos separados del resto de personas, sean amigas o enemigas. Entonces, consecuentemente, también la comunicación estratégica debe orientar nuestra comunicación exógena, aquella que está dirigida hacia afuera de la organización. A veces privilegiamos una u otra, la endógena o la exógena. Consecuentemente descuidamos una de las dos. No. Ambas deben ser consideradas como gestores públicos, porque de ellas depende que logremos influir y persuadir a las personas. ¿Para qué? Para garantizar la acción colectiva que buscamos. A fin de cuentas,
todos los gestores públicos buscan una acción colectiva, orientada a fines comunes. Y si descuidamos uno de los dos niveles de la comunicación, fuese la endógena o la exógena, estamos trabajando al 50% de nuestras posibilidades comunicativas y estamos poniendo en riesgo la comunicación global que pretendemos. Entonces, nuestro asunto es clarísimo. La comunicación estratégica nos va a decir cómo caminar, cómo transitar hacia el logro de metas políticas. A fin de cuentas, moldear percepciones es logro de metas políticas, es para un logro político. Esto significa informar y persuadir. ¿A quién? Bueno, seamos claros, ¿no? Y no tengamos tampoco temor de decirlo. ¿A las fuerzas amigas? Sí, pues. ¿Para qué? Para garantizar identidad. ¿No es cierto? ¿Identidad qué significa? Que todos estemos pensando lo mismo. Para garantizar organización. Si no fluye la comunicación, si no fluye la información entre la gente que trabaja con nosotros, ¿cómo sabemos dónde vamos? ¿Cómo logramos involucrar a la gente en las diferentes acciones que trazamos? Bueno, pues, cuidado, que la fuerza amiga puede dejar de serlo si no garantizamos comunicación hacia ellos. Necesitamos cohesión en las fuerzas amigas. No basta con que alguien esté identificado, organizado, pero uno camina por allá y el otro camina por acá. Necesitamos cohesión, necesitamos fidelidad, que está muy vinculado a la identidad, ¿no? Pero necesitamos fidelidad no solamente como una especie o suerte de virtud externa, es una fidelidad que se va configurando, no solamente a partir de la identidad, sino una fidelidad que se identifica también con la acción. Todas nuestras fuerzas amigas deben confluir en un solo puño, y eso lo logramos informando y persuadiendo. Y eso significa plan estratégico, plan de comunicación estratégica. ¿Cómo afectamos a nuestra propia gente? Pero es claro que no solamente nuestra comunicación debe estar orientada hacia las fuerzas amigas, sino también hacia las fuerzas opositoras. Algunos las llaman además fuerzas enemigas. Yo personalmente prefiero llamarlas fuerzas opositoras, porque no estamos en una guerra tampoco. Y bueno, lo que sí, cuando uno se comunica con las fuerzas opositoras, ¿qué busca uno? Bueno, obviamente informar y persuadir, sobre la base de nuestros objetivos, sobre la base de nuestras ideas fuerza. ¿Cómo nuestras ideas fuerza? Pero ¿qué cosa es lo concreto que buscamos respecto a las fuerzas opositoras? Erosionar marca. Erosionar la marca del rival, del opositor. Dividir. Seamos muy claros en esto. A veces somos un poco... utilizaría la palabra santurrones en eso. Y creo que los santos están en el cielo. Y en la comunicación estratégica no caben las denominaciones de santidad o las denominaciones demoníacas. No, tenemos que hacer un trabajo, un cómo. Tenemos que influir a la gente, tenemos que moldear percepciones. Bueno, pues, si hay alguien que está compitiendo con nosotros, que es una fuerza opositora políticamente, y plantea algo que va a obstaculizar nuestro logro, tengo que erosionar su marca. Tengo que dividir la opinión de todos aquellos. Tengo que desinformarlos. Pero piensen en, por ejemplo, y aquí se ve bien claro, cuando estamos ante situaciones límites de movimientos subversivos terroristas o delincuenciales, solamente hablo de delincuenciales, ni siquiera de terroristas. Bueno, pues hay que desinformarlo. Hay que desinformarlo. Obviamente,
También tenemos que propiciar condiciones para que no puedan actuar y para que su actuar sea en todo caso una acción inorgánica. Este trabajo con las fuerzas opositoras muchas veces se confunde con maldades, muchas veces se confunde con manipulaciones. Entonces vienen a la mente cosas como la de Goebbels manejando la comunicación del nacionalsocialismo respecto a las fuerzas opositoras. Puede venir a la mente Stalin, pero repárese en lo siguiente: estamos hablando de fuerzas opositoras que políticamente compiten con nosotros en condiciones de vida democrática. Y ahí tenemos que ganar nosotros el poder, nuestro movimiento, A, B o C, y eso significa atender a cuál es la fuerza opositora, el partido político Y, que busca lo mismo que yo, pero que de repente tiene posiciones que yo debo combatir. Esas posiciones que no van de acuerdo a mi ideario, debo erosionar su marca, debo desinformar, debo inactuar. Porque de lo contrario, no basta entonces tener a mis amigos. También es importante que la comunicación estratégica contemple a las fuerzas opositoras. Porque de lo contrario, decíamos, estas fuerzas opositoras podrán desarrollar ellos su tarea de informar y persuadir y ganar audiencias. Creo que hasta aquí, no sé si nos hemos entendido ya, pero básicamente la idea es, cuando uno se plantea la comunicación estratégica, no es ese asunto de nos reunimos en una mesa, 6 o 7 u 8 personas, y hacemos un documento muy bonito. No. Y de repente, muy bonito, mintiéndonos. Voy a ponerles un ejemplo, que es muy interesante. No voy a datarlo en el tiempo, pero para evitar interpretaciones, pero sí voy a contar la circunstancia. Hace algún tiempo, bastante tiempo, un amigo mío, músico él, compositor musical, él tenía un grupo musical que cantaba estas canciones que en la década de los 70 se llamaba música de protesta. Interesante el ejemplo. Era un gran grupo, un grupo de mucha calidad profesional. Entonces este amigo me dijo, yo quisiera que estos chicos, que eran jóvenes, cantasen ante públicos diferentes a los cuales normalmente están habituados. Y yo en esa época tenía un encargo en una universidad que me permitía programar grupos. Entonces efectivamente le dije, era una universidad privada, bastante elitista debo decirlo, y la línea política de las canciones que estos jóvenes cultivaban era una línea política pues de izquierda, que iba a entrar en conflicto en principio con estos jóvenes universitarios de esta universidad. Y bueno, se salieron a cantar estos muchachos, eran cerca de 2.000 jóvenes universitarios que asistían al evento. Obviamente estos 2.000 jóvenes tenían un prejuicio respecto a este tipo de música, respecto a este tipo de canción. Para decirlo muy concretamente, son comunistas. Bueno, entonces lo interesante es, primera canción, y de los espacios asignados para el público asistente, volaban aviones incendiados, prendidos, alguna silbatina por allí. Interesante, cuento el proceso porque es muy interesante. Sin embargo, a la mitad de la canción
la que cantó la primera canción, una extraordinaria voz. La voz de esta criatura fue domando a la fiera, al público. ¿Con qué? Con comunicando calidad profesional, poniéndose por encima del pleito ideológico, superado por el arte. La segunda canción ya no hubo un solo avioncito que volaba. Hubo por ahí una ligera silbatina, y esa segunda canción terminó un aplauso extraordinario de las 2.000 personas. Cuento esta anécdota porque ¿qué logró este grupo? Algo bien difícil, ¿no? Es vencer a la fuerza opositora. Interesante, interesante. Anteponiendo su marca a la de los otros, por calidad. Y al terminar el evento, el amigo mío me dice, me has traído una cueva de la reacción. Yo le digo, mira, es bien fácil que tu grupo lo lleves a los sindicatos, donde lo van a aplaudir, pero qué gracia tiene que a mí me aplaudan lo mismo de siempre. Lo que interesa con el arte en todo caso es llegar a otros. Y bueno, lo mismo de la comunicación política. A veces el gestor público tiene la idea de que tiene que llegar solamente a su ministerio, a su personal, o el gestor público político a mi partido. Oye, no, tu trabajo es más con los que todavía no creen en ti. Piensa en ellos, trata de convocar su atención, trata de informar y persuadir. Y eso significa tener bien claro los principios de la comunicación estratégica. No basta con el voluntarismo, no basta con las ganas. Veamos entonces cómo se desarrolla una estrategia comunicativa. En primer lugar, es clarísimo, hay que focalizar objetivos. ¿No es cierto? ¿A quién queremos impactar? ¿A quién o a quiénes queremos impactar? ¿Cómo queremos que nos perciban? ¿Para qué queremos que nos perciban de una u otra manera? ¿Cuándo y cómo? Y esto es muy importante y a veces lo olvidamos. ¿Cuándo y cómo definiremos el éxito? Esto supone una auditoría del éxito. Estos elementos tienen que estar muy claros al trazar una comunicación estratégica. Muy claros porque allí se juega la eficacia de la acción comunicativa, teniendo claro, insisto, a quién queremos impactar. Yo no puedo estar contento o descontento, si no he logrado impactar al sector A del público objetivo, si no me dirigió a ellos. No puedo reclamar por no haberlos convocado. ¿Cómo queremos que nos perciban? Bueno, de repente yo soy de una determinada manera, pero no quiero que me perciban así, sino quiero que me perciban asá. Debo de tener claro cómo quiero que me perciban. Obviamente no estoy hablando de personas individuales, ¿no? ¿Para qué quiero que me perciban así? ¿Para qué quiero posicionar estas ideas de fuerza? Y vuelvo a repetir, auditoría del éxito. No gastemos plata por gusto, controlemos costo-beneficio de la comunicación. Eso es parte fundamental de la comunicación estratégica. Las audiencias, entonces, paso 2, las audiencias. Tenemos que tener claro qué público objetivo queremos alcanzar. Estamos dirigiéndonos a nuestros amigos, a las fuerzas opositoras, a el nivel socioeconómico A, B, C, D, jóvenes, adultos, niños, hombres, mujeres. Si vamos a las tipologías de Rolando Arellano, aspiracionales, conservadores, tenemos que tenerlo claro. No pretendamos logros si no hemos clarificado públicos objetivos.
voy a pretender yo llegar a un nivel socioeconómico D si estoy comunicando, ¿no?, y codificando para un público objetivo A o E. No voy a llegar. Entonces, es vital entender este asunto de las audiencias y estas consideraciones, pero es vital identificar los sistemas culturales a los cuales están adscritos nuestros receptores, sistemas culturales a los cuales están adscritas las audiencias, porque de ello dependerá cómo van a decodificar nuestros mensajes. En el Perú, por ejemplo, hay un problema con las mineras. Pongo ese ejemplo. Y evidentemente, uno de los problemas que allí ocurre, es que las mineras tienen sus oficinas normalmente en Lima y acuden para comunicar a consultores o asesores formados en una determinada tecnología de la comunicación. Gente que, por ejemplo, proviene de la cultura escribal, libresca, y a veces codifican sus mensajes en función de esos prejuicios o antiojeras, pensando que los receptores son iguales que ellos. Bueno, en el Perú, los receptores fundamentales a los cuales se dirige una minera para lograr licencia social son sectores que están vinculados a la tecnología informativa de la palabra hablada. Entonces, no se produce un encuentro con las audiencias. Consecuentemente, no hay comunicación eficaz. Este es un fenómeno muy común entre nosotros y muy triste, porque es un desencuentro que va más allá de las intencionalidades buenas, tal vez. Tercer paso. Lo llamamos el input perceptivo. Bueno, aplicando el método FODA, que todos conocemos, conoceremos nuestras potencialidades en relación a las percepciones que se tienen sobre nosotros. No potencialidades en el aire, sino potencialidades en función de las percepciones que se tienen sobre nosotros. Yo puedo pensar que soy muy inteligente, pero de repente la gente no me considera inteligente, pues. Entonces yo tengo que conocer mis potencialidades en función de percepciones. No basta que yo crea que soy inteligente, si la gente no lo cree. ¿Correcto? De repente me perciben a mí o a mi organización más bien como amiga del medio ambiente. Pongo otro ejemplo. Bueno, pues eso sí es una potencialidad si voy a un determinado público objetivo. Explota esa. Pero no explotes inteligencia porque nadie te va a creer. Obviamente, entonces hay ahí un estudio de percepciones, cómo nos perciben. No basta con que yo me defina como bueno, me defina como altruista, me defina como... No, pero ¿cómo te percibe? Esa es una primera cosa. Lo segundo, obviamente, es hacer entrevistas para saber esas potencialidades, entrevistas en profundidad, hacer focus group, hacer encuestas, para medir cómo nos perciben. Pero evidentemente necesito herramientas semiológicas de las neurociencias para calzar signos que yo exporto y percepciones, porque no es un asunto, las percepciones no se dan en el aire, las percepciones se dan sobre algo. Lo pongo como un ejemplo aquí y ahora en este instante. De repente yo cuando muevo las manos enseño un reloj. Este es un reloj común y corriente, pero común y corriente para mí. De pronto para alguien no lo es. Entonces tengo que estudiar signo, percepción. Y si es que ese alguien al cual me dirijo, o para ese alguien al cual me dirijo, esto es un ejemplo de un signo de riqueza, y yo no quiero vender riqueza, me quito el reloj. Así de simple. Entonces, identificar, ¿no?,
estudios, entrevistas, focus group, encuestas, cómo nos perciben. Y trabajar mucho de la mano con la semiología y las neurociencias para poder garantizar el enganche con el público objetivo. Es clarísimo, con el ejemplo del reloj, que tenemos que respondernos una pregunta fundamental para el input perceptivo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos donde ofrecemos más o menos resistencia? De repente, si alguien trabaja en un ministerio, ese ministerio perceptivamente, no digo que lo sea, pero perceptivamente es sinónimo de ineficiencia, por ejemplo. Entonces, ahí hay una resistencia que tengo que vencer, tengo que averiguar cuáles podrían ser las virtudes de ese ministerio para la gente, no para mí, para la gente, no para el comunicador, para la gente primero. Es decir, primero hay que decodificar para luego codificar. Lo hemos dicho. Paso 4. Definir la estrategia. Persuadir. ¿Qué significa? Antes de esto, antes de entrar al detalle de qué significa persuadir, vale la pena hacer una diferencia entre dos palabras: convencer y persuadir. Convencer es una palabra que etimológicamente viene de vencer la posición del otro. La misma palabra lo dice, ¿no? Convencer. Persuadir significa otra cosa. Significa ir seduciendo al público objetivo bajo la modalidad de una suerte de consejo permanente. Es decir, yo gano al tercero no sobre la base de pulverizar su posición, que eso sería convencer, vencer. Muestro la superioridad de mi punto de vista aplastando al otro. Persuadir no es eso. Persuadir es mover razón y afectividad simultáneamente para que me acompañen en mi verdad. Esa diferenciación es muy importante porque la comunicación estratégica, si bien puede usar el camino del convencimiento, y lo vamos a ver un ratito después, lo aconsejable, además en sociedades abiertas, libres y democráticas, es seguir el camino de la persuasión. ¿Qué significa persuadir? Significa informar, ganar apoyo y, lo hemos dicho, contrarrestar a las fuerzas opositoras. Ello, es claro, supone definir los lineamientos generales de la comunicación, los objetivos generales y específicos para cada producto y público objetivo, y la auditoría comunicativa permanente de la que hablábamos hace un instante, que nos permita en el camino verificar éxitos y fracasos en nuestra estrategia. A veces las auditorías se hacen solo al final, cuando ya todo está consumado. Paso 5, los mensajes. Principios semióticos, neurociencias, aspectos del relato a narrar, mensajes altamente precisos que en realidad tienen que tener 4 características fundamentales en tiempos de hoy de electoralidad. Motivadores. Nótese la vinculación entre motivación y persuasión. La palabra persuasión era hacer que el receptor se sienta cercano a nosotros, para que sienta que lo estamos aconsejando, que estamos compartiendo información para despertar razón y afectividad. Entonces nuestros
mensajes tienen que ser motivadores. Entenderán que en el convencimiento, la motivación puede ser nula, porque yo utilizo una serie de técnicas comunicativas, regreso a Goebbels, Adolfo Hitler, nacionalsocialismo, que me importa un rayo la motivación de la gente. Yo sé que con determinadas técnicas logro resultados, pero de eso no se trata en la comunicación estratégica para las sociedades libres, abiertas y democráticas. Bueno, los mensajes tienen que ser cortos e iterativos. Cortos e iterativos. Iterativo quiere decir reitero aquello que quiero posicionar de diferentes maneras. Simples. Y aquí, por ejemplo, quiero poner al alcance de ustedes una comprobación científica. Antes de la aparición de la cultura electoral, cuando la gente toda vivía en el mundo de la cultura escribal del libro, la gente estaba en capacidad de procesar hasta 5 o 6 oraciones subordinadas en un texto escrito. Subordinada, oración subordinada, ¿qué quiere decir? Lo pongo como un ejemplo, porque no se trata que ahora nos vayamos a la escuela y a la educación primaria. Creo que esto se enseña en tercero primaria. Pero bueno, recordémoslo. Una oración subordinada es lo siguiente. El perro que estaba sentado en la sala, cuyo color había sido recientemente cambiado. Entonces estamos, el perro, esa es la parte de la oración principal, ¿está bien? Pero si yo digo que estaba sentado, el que me introduce una oración subordinada. El cuyo me introduce otra. Puedo ponerlo una tercera o una cuarta. O sea, con qué, cuyo, quién. ¿Está bien? Introduzco oraciones subordinadas. Bueno, decíamos que en una cultura escribal, antes del advenimiento de la tecnología electoral, la gente tenía competencias y habilidades para procesar y comprender hasta 5 oraciones subordinadas. ¿Saben ustedes cuántas oraciones subordinadas puede hoy día procesar y comprender una persona en el mundo electoral? Solo 2. ¿Y la tendencia cuál es? Una. Eso es un hecho científico. No lo voy a cambiar yo, no lo va a cambiar nadie. Entonces, caramba, moraleja, por lo pronto, procuremos escribir con pocas oraciones subordinadas. Pero le decimos por qué, porque eso significa ya complejidad. Y ojo, cuarto requisito de los mensajes, fácil recordación. Bueno, pues lo que no se procesa, lo que no se comprende, no se va a recordar. Entonces busquemos la recordación. Y en este caso, con el ejemplo anterior, evitemos las oraciones subordinadas en abundancia. Usémoslas lo indispensable para aclarar cosas, siempre y cuando sea necesario. Creo que nos hemos entendido, ¿no? 6, las tácticas. Y esto ya habíamos hablado hace un ratito. Bueno, pues, dependiendo de nuestro público objetivo, podemos evaluar, acudir a las teorías hipodérmicas de la comunicación o a aquellas de los factores intermedios. ¿Qué significa hipodérmico? El mismo nombre lo dice, ¿no? Yo puedo concebir la comunicación como un traslado automático de información literalmente a la vena, hipodérmico. O sea, Adolfo, Goebbels, nacionalsocialismo, Stalin, teorías hipodérmicas. No me interesa lo que tú pienses, tus motivaciones, no. Yo con una serie de técnicas hipodérmicas posiciono mi idea en tu mente. Es evidente que eso en una sociedad
abierta, democrática y libre? No. No. Estaríamos traicionando nuestra esencia. Entonces, los factores intermedios, ¿qué significa? Es interesante esto. Significa respetar al receptor. Significa, en los tiempos actuales, ya no concebirlo solamente como un ciudadano consumidor, sino significa concebirlo como un ciudadano prosumidor, con el cual tengo que dialogar, al cual tengo que acompañar permanentemente para establecer un feedback de información. No basta con información unilateral. Tengo que escuchar lo que él dice, tengo que saber lo que él piensa, tengo que saber cuáles son sus motivaciones, qué es lo que él quiere. Prosumidores, hoy, o sea, prosumidores significa productores y consumidores de signos. Ayer, solo consumidores. 7, equipo de trabajo. Bueno, pues, cuando yo elaboro un diseño para la comunicación estratégica, es evidente que tengo que prestar atención a las personas que van a materializar este plan. Entonces tengo que seleccionar gente que, bueno, es clarísimo que en principio tiene que ser gente profesional o técnica, según puede ser el caso, la función que van a desempeñar. Lo peor que se puede hacer en la comunicación estratégica es llamar a alguien que no tiene niveles profesionales o técnicos. Nos va a echar abajo. De repente, todo un programa bastante elaborado. Profesionales y técnicos, no improvisados. Pero no basta con un profesional o un técnico. Podría decir, no basta con un mercenario al cual solo lo gratifica el dinero. Debo procurar, en la medida de lo posible, desarrollar yo, que estoy pretendiendo involucrar personas a mi proyecto, usted, que también tiene que hacerlo como gestor público, debe procurar convocar gente que, si bien sea profesional y sea técnica, eso lo damos por descontado. Convocar gente que tenga la capacidad de entregarse a la propuesta. De entregarse a la propuesta. Que tenga fe en aquello que se quiere hacer. Y que sea gente muy dada a la confidencia. Toda fuga de información en el diseño de la comunicación estratégica es un grave asunto, ¿no? Entonces, una vez que yo he convocado un equipo de trabajo profesional, técnico, comprometido, serio, puedo determinar responsabilidades. Y esto es muy importante, ¿no? Las responsabilidades comunes son responsabilidades de nadie. Toda acción dentro de la comunicación estratégica debe saber de responsables. Todos lo somos, ciertamente, pero tengo que tener la capacidad de identificar quién no puso la cámara a la hora que debía ponerla. Y toda esta gente tiene que responder a una sola voz en un determinado momento. Las conversaciones, el planeamiento es anterior, pero cuando ya se va a la acción, una sola voz. 8. Bueno, acá estamos ya en el periodo de la implementación, ¿no? Bueno, pues nunca hay que perder de vista el enfoque de la comunicación, ¿no? Lineamientos, objetivos. Cada actividad tiene un responsable, tiene un timing que no se puede obviar. Y esto significa, una vez más, la auditoría permanente, ¿no? Auditoría permanente, vuelvo a repetir que no es post-mortem, porque post-mortem ya se murió el muerto. No, es durante la auditoría.
Es lo que se llama la auditoría formativa y no solo la auditoría sumativa. ¿No? O sea, la vamos haciendo mientras vamos desarrollando la estrategia comunicativa, porque eso nos permite, lo decíamos, el feedback informativo para ir mejorando, para ir siendo mejores cada vez, para no equivocarnos, y cuando nos equivocamos, corregir. Evaluar, paso 9, evaluar y retroalimentar. Estamos entrando a un primer plano de la auditoría, en realidad, permanente. Leen ustedes ahí que dice, siendo un organismo vivo, ¿recuerdan lo de inactivo? En activo decíamos, ¿no? La comunicación estratégica es una propuesta inactiva. Bueno, pues, en activo significa, y lo reiteramos aquí, que la comunicación estratégica es un organismo vivo. No es un papel, no es un documento burocrático. Y esa comunicación estratégica, para ser viva, no puede esperar la evaluación sumativa. Se requiere, lo dijimos, de evaluaciones formativas permanentes, que a lo largo del desarrollo de la estrategia, que permitan afirmar o corregir. Y esto no solamente es el asunto de afirmar o corregir ideas, no, hay que ser realista, costos, de repente estamos gastando demasiado en algo que tiene pocos dividendos comunicativos, pocos logros. Solamente a modo de observación y conversación, cuando se habla que hay que aumentar el presupuesto dedicado a la educación y llevarlo al 6% del PBI, depende pues. Si yo no he definido qué es lo que voy a hacer con la educación, bueno, mejor dedique solamente el 1%, porque no voy a botar la plata, que es plata de los impuestos de la gente, ¿no? Entonces yo tengo que definir primero qué quiero, qué logro va a tener esta acción que voy a hacer, y le puedo poner toda la plata que quieran. Esto pasa en general con todas las actividades de la gestión pública, ¿no? Pero particularmente la comunicación es vital, ¿no? Costos, cómo mido los costos en función del público objetivo alcanzado. No se trata tampoco de medir los costos en términos de, este micrófono es muy caro, no, es que si ese micrófono es muy caro, pero voy a obtener tales logros, enhorabuena, porque eso me permite logro, lo estamos viendo allí, y logro significa modificación de conductas, no solamente ideas, sino modificación de conductas. ¿No? Si yo logro que todos mis empleados lleguen a tiempo, o cumplan con su trabajo, o terminen haciendo trabajo desde su casa, caramba, bien vale cualquier inversión en comunicación. Entonces, el éxito de la comunicación estratégica depende de la racionalidad. De la racionalidad que vayamos construyendo, preconstruyendo por pronto, que hayamos preconstruido y que vayamos construyendo en cada paso que vayamos dando. El entusiasmo y el voluntarismo no pueden suplir, nunca lo van a poder hacer, el cumplimiento inexorable, profesional y técnico de la estrategia comunicativa. A veces, muchas personas con buena voluntad dicen, yo me ofrezco para. Está bien, la buena voluntad es muy saludable, siempre es bienvenida, lo hemos dicho hace un rato, pero con anterioridad, profesionalidad y técnica, racionalidad. A eso le añadimos entusiasmo, a eso le añadimos mística, a eso le añadimos una serie de virtudes para la comunicación.
La mística, está dicho ahí, es fundamental en todos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Pero mística sin teleología, mística sin teleología, o sea, mística sin objetivos claros al final del camino, significa fracaso de la comunicación. Y eso es inexorable. Ejemplos hay miles. Y podemos tal vez no necesariamente pensar en campañas grandes, sino en cosas pequeñas, como a veces la buena voluntad de repente hasta nos conmueve. Pero si yo hablo en términos de comunicación estratégica, me debo conmover poco y exigir más racionalidad y logro. Hasta aquí creo que podemos habernos entendido sobre la importancia que tiene trazar una estrategia comunicativa. Yo les rogaría que ustedes, donde estén, en la actividad que tengan, en función de lo que hemos conversado hoy día, se tracen un pequeño plan de comunicación estratégica, en función de determinar qué quisieran lograr en torno a sus actividades profesionales, en el lugar, vuelvo a repetir, que ustedes estén. Hagan esto aplicando lo que hemos conversado y en función de eso volvemos a conversar. Gracias. Hasta luego.